invitado y siempre tiene la posibilidad, la capacidad de reflexionar por sí mismo. No hacerlo es renunciar a su propio estatuto ontológico, que es ser rey de la creación y por lo tanto de sí mismo en primer lugar. El que la mujer haya dado el paso no tendría que haber significado que Adán la consecuentara, que Adán la siguiera en ese camino que había sido claramente presentado por el Creador como un camino de muerte. La total pasividad del marido que simplemente come porque la otra le acerca el fruto, habla de esta renuncia a la capacidad racional, a la capacidad deliberativa, a la potencia ética que existe en la propia conciencia humana y que le permite discernir si lo que se me ofrece es adecuado o no, si aquello a lo que se me invita me conviene de alguna manera o no me conviene. No hay ningún proceso deliberativo, ese proceso se ha delegado en la otra persona, se confía en que la otra persona ya hizo su propio proceso y por lo tanto es mucho más fácil dejarse llevar por lo que otros hacen que detenerse a pensar si aquello es o no adecuado. La mujer, entonces, como viese que el árbol era bueno, aquí viene este impasse, este como suspenso que genera dramáticamente el autor, mientras la mujer está pensando en todo esto. Y este impasse lo comparaba San Bernardo de Clairvaux, el fundador del Cister, uno de los grandes teólogos y místicos de la historia del cristianismo. San Bernardo, al contemplar aquí a Eva en silencio, considerando las palabras de la serpiente, pero también obviamente las palabras que Dios les había dicho, considerando las dos propuestas, los pros y los contras, tanto que había señalado Dios como que había señalado la serpiente. Y hay un impasse, un silencio, una pausa en la que ella solo está allí contemplando el árbol. Compara esta escena de gran dramatismo y de tensión dinámica con otra escena en la que otra mujer está allí contemplando, está allí en silencio para tomar una decisión. María es invitada por el ángel en el capítulo 1 de San Lucas a ser la madre del Salvador, del Hijo del Altísimo. Y María está allí preguntando: ¿cómo puede ser esto? Puesto que no conozco varón. El ángel le da una respuesta y la creación entera, dice San Bernardo, está pendiente de la respuesta de María. No se sabe lo que va a responder María. María es libre. María puede haber dicho: muchas gracias, pero ofrézcaselo a otra, gracias, porque yo ya tengo mis planes, me acabo de desposar, me está esperando mi marido, en unos meses estaremos viviendo juntos, le agradezco mucho, dígale usted a quien le envió que la distinción es excesivamente honrosa para mi persona, y ya está. Podría haber dicho, podría haberse excusado. Se le está invitando a algo. Y ella, sin embargo, va a tomar una decisión después de haber tratado de clarificar por dónde va este proyecto de Dios. Y dice San Bernardo: la creación entera queda suspendida. El universo dirige desde todas sus criaturas y desde todos los puntos en donde hay existencia de algo, dirige su mirada, dirige su atención a esta diminuta criatura en aquella aldea perdida de Nazaret. Suspendida la creación entera, esperando un fiat, esperando un hágase, esperando un sí. De ese sí, dice San Bernardo, dependerá la salvación del género humano. ¿Qué responderá esta pequeña mujer en su frágil comprensión de las cosas, en su pobre consideración de sí misma, en su humildad, en su pequeñez, en su pobreza, en los pocos conocimientos que hubiese podido tener de Dios,
recibidos de la educación del pueblo y de la familia. ¿Qué pasará por su corazón? ¿Qué pasará por su mente? ¿Cuáles serán las ideas que cruzan en ese momento por la cabeza que habrá de decidir la suerte de toda la humanidad? Por favor, dice San Bernardo, responde ya, Virgen purísima, que todos los pecadores dependemos de tu respuesta. Ay, ese era un pasaje maravilloso de San Bernardo. Bueno, pues para qué les cuento el final si ya se lo saben. Ella responde, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Exactamente lo contrario a lo que está considerando Eva. No hacer lo que ha dicho la palabra. Y dejarse tocar, seducir, mover en una dirección sinuosa, oscura, pantanosa, pero atractiva, pero seductora, pero prometedora de bienes que le viene de las criaturas. Por eso a María se le llama el Ave María, porque es exactamente lo contrario a Eva. Ave es Eva al revés, es lo contrario de Eva, el Ave María. Da la respuesta contraria, la respuesta que Dios esperaba en los primeros días de la creación, que Dios esperaba del hombre recién salido de sus manos, respuesta que le fue negada, y con un portazo en las narices el hombre le dijo a Dios no a tu propuesta, sí a las criaturas, con eso me basta. Y comienza la historia de la que hace conciencia el hombre en todas las épocas y en todas las culturas. El único hombre del que tenemos experiencia es el hombre empecatado, es el hombre caído. Pero es interesante cómo el yavista excusa a Dios de la existencia del mal. El mal existe por una decisión del hombre. No ha sido Dios el creador del mal. Ha sido Dios el creador de su posibilidad. Porque precisamente lo que preguntaba Patricia Corres la semana pasada, ¿acaso que la creación del hombre en libertad no daba ya la posibilidad para eso? Crear al hombre en libertad no es de alguna manera crear la posibilidad del mal. Se puede después de eso castigar al hombre, reprender al hombre por haber tomado una decisión libre, cuando se le dio precisamente ese como el don máximo que le distingue de las demás criaturas, la libertad. Y por supuesto que se le puede reprochar al hombre haber dado ese paso, porque la libertad está mal entendida en nuestra cultura. En nuestra cultura, la de usted, la del mundo iluminista francés, la de la enciclopedia, la de la Revolución Francesa, la de la época contemporánea. La libertad es la posibilidad de hacer cada quien lo que quiera, en el momento que quiera, sin ninguna constricción, sin ningún límite, sin nadie que le oprima, sin nadie que le ponga cartabones, sin nadie que lo meta en un cliché, en un molde, en una estructura rígida. Los existencialistas ateos del siglo XX abogaron por esa libertad. Decía Sartre que el paradigma de la libertad o del dilema ético del hombre es poderse liberar de todas las instancias que desde fuera de él le dicen lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y entonces la moral para Sartre será la posibilidad de decidir cada uno lo que es bueno para sí y lo que es malo para sí. Lo cual, por supuesto, introduce en la selva, en la ley del más fuerte, porque lo que es bueno para mí posiblemente sea malo para el otro. Pero ¿qué importa si yo soy el criterio de la moral? Yo soy el criterio de la ética y yo decido lo que es bueno y el otro que se las apañe. Ahí está el dilema que plantea el existencialismo ateo del siglo XX. Si no hay Dios, por lo tanto, la moral la define la conciencia individual. Ni el Estado, ni la familia, ni las iglesias, ni las religiones, ni siquiera la cultura. El ser humano decide la moral, decide lo que es bueno. Este impasse para contemplar a la otra mujer en suspenso
mientras recibe la invitación de Dios a ser la madre del Salvador. Es una bellísima, un bellísimo cotejo entre el ave y la Eva. Y bueno, pues viene la consecuencia, la primera consecuencia. Entonces, verso 7, se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Se rompe el primer eje de la vida relacional del hombre. El primer eje siempre es la relación con uno mismo. El darse cuenta de que están desnudos e inmediatamente tratar de cubrir su desnudez haciendo estos ceñidores, habla de esta ruptura con el propio yo. El yavista ya ni siquiera tiene que explicar que no se cumplió lo que les había prometido la serpiente y que comiendo de ese fruto serían como dioses conocedores del bien y del mal. Presenta las consecuencias dramáticas de considerarse a sí mismo dueño de la realidad, controlador, detentador del sentido de lo real. Y lo primero es una ruptura del propio yo, porque si yo no me descubro como criatura y no me acepto como criatura y no experimento la vida desde la criatureidad y por lo tanto desde la relación fundamental con el Creador, se rompe algo en mí. Se rompe algo. Se rompe una cuerda, véala usted así, si estuviéramos sostenidos por una cuerda de Dios con una cuerda, se rompe la cuerda. Se rompe la certeza de la vida, se rompe la bondad de la vida, el placer de la vida. Recuerden cuál es el escenario de contraste desde el cual se viene a este nuevo escenario. El escenario de contraste es Génesis 2, del 8 en adelante. Cuando Dios pone al hombre en un jardín maravilloso, lleno de árboles frutales de todo tipo de especie, y con un río de 4 brazos, con agua, con bendición para todos los pueblos. Y Dios conviviendo con el hombre con una gran naturalidad. El hombre vive en el Edén al oriente, el mundo de Dios. De ese mundo, el hombre ha caído a este otro mundo. En aquel capítulo 12 nos decía, estaban ambos desnudos y no probaban vergüenza. Así se cerró el capítulo 2, verso 25. Ahora, lo primero que ven al abrir los ojos es que están desnudos. La primera consecuencia de constituirse a sí mismo en criterio de lo real es descubrir al otro como amenaza. Descubrir al otro como a quien que puede atentar contra mí. Hay estudios muy bellos y muy profundos desde la antropología cultural. Uno de ellos es de Frondizi, que estudia el origen de la vergüenza en los pueblos. Todos los pueblos conocen esta experiencia de una manera u otra. Incluso los africanos que van encuerados por ahí conocen la experiencia de la vergüenza. Aunque no les dé a los indígenas del Amazonas, van mostrando sus partes nobles con toda nobleza y singularidad. Pero eso no significa que no haya experiencias de la vida que les resulten vergonzosas. Las hay en todas las culturas. Entonces, Frondizi se pone a estudiar el origen de la vergüenza. Curiosamente es un ateo, pero comienza con este relato del Génesis. ¡Ay, qué curioso! Un ateo, y lo pone como presupuesto. Y él se pregunta por qué el pueblo hebreo comienza la historia de la humanidad con la vergüenza, la primera experiencia, tener que cubrirse ante el otro. Y entonces, indagando en las culturas más primitivas, tanto como se puede, con los vestigios que han llegado a nosotros, no solo del neolítico, que tenemos bastante, pero también del paleolítico, Frondizi descubre que el hombre primitivo, antes que de experimentar el profundo temor que le provocaban las fuerzas cósmicas, el viento huracanado, las aguas desbordadas de un río, el sol calcinante del desierto, antes de experimentar el temor ante las fuerzas de la naturaleza, que muy pronto consideró divinidades, experimentó temor del otro.
Los primeros artefactos elaborados por el hombre fueron para defenderse de los hombres de la otra familia, de la otra tribu. La primera herramienta encontrada en el Paleolítico es una herramienta defensiva, es un arma. Antes de inventar herramientas para trabajar la tierra, inventó herramientas para darle el coco al otro, para romperle la cabezota. Y entonces el hombre experimenta desde los orígenes al otro como amenaza, al otro como invasor, al otro como alguien a quien hay que saber controlar y poner distancia, pero también a quien hay que poderse acercar porque experimentamos esta ambivalencia. Necesitamos del otro, sobre todo a nivel sexual. Necesitamos del otro para protección. Necesitamos del otro para cazar entre todos al mamute. Necesitamos, sí, pero cuando nos necesitamos, ahí estamos, pero despuesito cada quien a su chocita, a su tiendita, cada quien a su espacio, porque ahora hay que repartir el mamute y hay que ver aquí quién se lleva la mejor parte. El hombre descubre en el otro una amenaza. Primera consecuencia del pecado. Se rompe la relación con el propio yo, la vergüenza se experimenta ante el otro, se experimenta esta necesidad de cubrirse. Y los psicólogos han descubierto en esta falta de armonía consigo mismo que el hombre tiene, en esta no aceptación de la propia realidad, el origen de los procesos neuróticos. Las neurosis suelen tener su origen en algún tipo de negación de la propia persona, de su realidad, no aceptación de sí mismo, de experiencias de la infancia, del propio físico, de la posición económica, de la salud, del país en el que uno vive, la no aceptación de la propia realidad en su totalidad, como la realidad maravillosa desde la cual se pueden desplegar todas las potencialidades. Bueno, la negación, el rechazo de alguna dimensión de mi ser da origen a las neurosis, la ruptura con el propio yo. El hombre deja de experimentar armonía en sí mismo. Primera consecuencia del pecado. El primer eje queda roto. Oyeron luego el ruido de los pasos de Dios, de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios, por entre los árboles del jardín. Bueno, es impresionante este versículo 8, porque se rompe el segundo eje. En el esquema antropológico hebreo hay 4 ejes. El primer eje es la relación con el yo. El segundo eje es la relación con Dios. El tercer eje es la relación con el tú. Y el cuarto eje es la relación con el cosmos, con el mundo. Ya se había roto el primer eje, el yo. Sintieron vergüenza y tuvieron que cubrirse el uno del otro. Y hay una barrera. Cubrirse significa poner una barrera, poner distancia de alguna manera ante el otro que siento amenazador. Pero ahora se experimenta un miedo en la relación con Dios. Fíjense cómo lo describe bellísimamente. Oyeron luego el ruido. Aquí la palabra es kol. Kol en hebreo puede significar voz, pero aquí, como también en el segundo libro de Samuel, significa pasos. De alguna manera es un ruido que identifica a una persona. Cada quien camina de una cierta manera. Y entonces los pasos casi son la voz de alguien. Uno puede distinguir a una persona por el ruido que hace, ¿no? Oír los pasos. Identifican inmediatamente quién es. Bueno, no había mucho de dónde escoger, pues quién más estaba allí, los había creado apenas a ellos dos, no importa ese tipo de absurdos que tiene el texto, ni modo que no reconocieran a Yahvé si solo existían Yahvé y ellos dos. Bueno, podrían haber escuchado algún animalito, claro que sí. Fíjense lo que dice el yavista: se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Es de los elementos más inútiles y más bellos del relato. Es inútil, no sirve para nada,
a la hora de presentar el drama que viene enseguida, que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. No sirve para nada que nos diga a qué hora era, a menos que la hora signifique algo. La hora de la brisa son las 4 de la tarde, lo que se llama en judío la hora décima, porque empiezan a contar el día desde las 6 de la mañana. O las 9 es la tercia, las 12 es la sexta, las 3 de la tarde es la nona, que es la hora en que murió Jesús, y la hora décima son las 4 de la tarde. ¿Qué sucede a las 4 de la tarde en el territorio palestino? Después de trabajar desde las 4 de la mañana, que es cuando empiezan a trabajar en el campo, empiezan muy temprano a trabajar en el campo, porque no hay quien aguante el terrible, calcinante sol palestinense. Y entonces ya a las 11 ya está todo el mundo corriendo a casa antes de que llegue al cenit el sol. Llegan a casa, empiezan a preparar los alimentos, comen todos juntos, después hacen una siesta larguita y a las 4 de la tarde se deja sentir una brisa, un aire fresco. Todo el mundo sale de las habitaciones, salen a las terrazas, sacan los dátiles, los frutos secos, el vino generoso. Es la hora de la amistad, es la hora del amor, es la hora de ir a buscar a la amada, a la que se está cortejando. Es una hora muy importante en la vida social palestinense, la hora del amor, del cortejo y de la amistad. Oyeron a Yahvé que se paseaba a la hora de la brisa. Fíjense cómo el pecado viene presentado plásticamente como la falta del amado a la cita, porque se presenta a Dios a la hora de la brisa a ver a su amada, que es la humanidad, que es el hombre, y no le encuentra, está escondido. Y el pecado es eso, en el fondo, es sustraerse al encuentro, es ignorar la búsqueda de Dios, la llamada de Dios, que empieza a llamarlo por su nombre. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Fíjense cómo el primer eje queda roto por la irrupción de algo que Dios no había creado. Dios no creó la vergüenza. Tan es así, lo dice con toda claridad el capítulo 2. Estaban desnudos los recién creados y no sabían lo que era la vergüenza. Esa experiencia no existía en la vida humana. La ha inventado alguien, pero no es Dios. Ha dado lugar a esa nueva experiencia humana el hombre. Acuérdense que el hombre es presentado desde el primer versículo del Génesis 2, se nos ha presentado como coartífice de la creación. No solo Dios crea nuevas realidades, también el hombre crea. Por eso no había nada al principio, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo, que trabajara la tierra y que sacara de las profundidades un manantial para irrigar la tierra. Dos razones se dan desde el principio para decir que no hay nada. No hay Dios, que es el creador, ni hay hombre, que es el co-creador, el co-artífice de la obra creada. Entonces, hasta ahora, todo el capítulo 2 nos ha hablado de la creación de Dios. Ahora empieza a presentársenos la errática, peligrosa o al menos ambigua creación del hombre. El hombre crea otras realidades que no se le había ocurrido a Dios crear. La vergüenza. Y esta desarmonía que el hombre tiene consigo mismo, esta falta de equilibrio, esta falta de autoaceptación y de autoestima y de autoposesión también, porque ni siquiera se posee a sí mismo, es capaz de caer en las garras de la serpiente, es capaz de caer en la trampa del otro que su mujer le da y él simplemente come, no se autoposee. Y por lo tanto, el que no se autoacepta, no se autoestima, no se autoposee, tampoco se puede autoproyectar, no tiene visión de futuro, solo vive el presente, la inmediatez del hoy. Y en el hoy, en lo inmediato, sin futuro, sin horizonte, sin mañana, en el hoy se le presenta un fruto apetecible, ya está, apetecible.
la absolutización del momento presente, con pérdida, en detrimento de toda otra perspectiva, el pasado del que vengo, el jardín maravilloso en el que Dios me había colocado, y el futuro al que voy y que construyo yo, dependiendo de mis decisiones, dependiendo de mis opciones fundamentales de la vida, construyo, decido un futuro. Nada de eso importa. Solo mira el presente, el hoy. Y por eso queda ciego, atrapado por algo que es bueno para comer. Y cuando esa es la consideración fundamental, el hombre queda reducido a bestia. Porque las bestias solo buscan eso, comer. No tienen otra perspectiva, no buscan construir, crear, no buscan gozar. El placer no existe para las bestias. Solo existe la necesidad de comer y de reproducirse. Miedo en la relación con Dios, que paseaba todos los días a la hora del amor, a la hora de la brisa, con su amada, la humanidad, con su amado, el hombre. Y he aquí que un día, el día más trágico de la historia, el amado no se presentó a la cita. Y Dios tiene que empezar a llamar por todo el jardín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es interesante la hora décima, y permítanme leerles cómo maneja la hora décima, pero es porque conoce el Génesis, si no, no se le hubiera ocurrido poner eso a San Juan. San Juan, que conoce perfectamente la Escritura, cuando presenta el encuentro de los primeros discípulos con Jesús en 1:35-39, habla de la hora décima. Fíjense qué bello. Juan, se refiere a Juan el Bautista, se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Eran más o menos la hora décima, la hora de la brisa. Si esto es histórico, que quién sabe, porque del Evangelio de Juan hay que dudar de todo el Evangelio en cuanto a su historicidad. Es una profunda reflexión teológica a finales del siglo I sobre la experiencia de Jesús en la comunidad. Pero sí parece, y los estudiosos de Juan, como Schnackenburg, como Juan Mateos, Fernando Barreto, Marxen, los grandes estudiosos de Juan, consideran que hay muchos recuerdos personales del fundador de la comunidad, de San Juan, el evangelista. Aunque no escribió él el evangelio, les contó muchas cosas a sus discípulos. Y uno de sus discípulos fue el que empezó a poner por escrito el evangelio que llamamos de San Juan, que es la obra cumbre de la teología neotestamentaria. Entonces puede ser un recuerdo personal que el viejo Juan, con casi 100 años de edad, en la isla de Patmos, donde está exiliado, se acordase todavía del día que conoció a Jesús y que era precisamente las 4 de la tarde. Es posible que sea esto histórico, porque además era la hora en la que todo el mundo salía a buscar a los amigos. Por lo tanto, es muy normal que Jesús estuviera caminando por allí a esa hora. Se dirigiría a algún lugar o venía de algún lugar. ¿Se acuerda? 60 años después, el anciano Juan de la hora. Eso sí es histórico el pasaje. Si no es histórico el pasaje, todavía se convierte en más bello, porque el autor del Evangelio, en una profunda teología del discipulado, estaría diciendo que la relación con Jesús, primero que nada, parte de la noticia que otros nos dan. La comunidad de Juan no conoció a Jesús. Juan escribe en el año 95. No existía ya la comunidad que conocieron a Jesús
Uno que otro quedaba por ahí, entre ellos quizás el mismísimo Juan de Zebedeo, pero la mayoría pues ya no estaban. Acuérdense que la gente a los 45 años ya eran ancianos y se morían, ¿no? Entonces, muchos de la comunidad no están. Muchos de la nueva comunidad no conocieron a Jesús. En los años 90 ya nadie había conocido a Jesús, ¿no? Los jóvenes que están recibiendo la evangelización en los años 90 en las comunidades juaneas, pues no conocieron a Jesús, pero otros les dicen algo de Jesús. Y eso que les dicen de Jesús los pone en movimiento. Es pura teología. Estamos suponiendo que el pasaje no sea el recuerdo biográfico de Juan de Zebedeo sobre el día que conoció a Jesús, que también sería una encantadora posibilidad de interpretación. Yo no sé si usted se acuerda del día exacto en que conoció a Jesús. Yo sí lo recuerdo, es el día más importante de mi vida. A partir de ese día, 4 de septiembre de 1978, a las 10:20 de la mañana, exactamente a esa hora, yo conocí a Jesús. En el salón de primero de prepa de La Salle, con una plática que nos estaba dando el coordinador de sección, y pum, de repente se me quedó mirando. Yo no creía en Dios, yo era un muchacho ateo por completo, y mi madre había sido creyente, pero yo en ese momento no creía en Dios. Y se me queda mirando a mí, 10:20 de la mañana. Es el día de mi aniversario con Dios, yo siempre celebro ese día, el día de mi aniversario con Dios. Se me queda mirando. César, hay alguien que dice tu nombre desde toda la eternidad, que te está llamando desde toda la eternidad. Y yo sentía que me clavaban en el pupitre de aquel salón. Ahí empezó mi historia con Dios. Entonces puede ser que sea un recuerdo biográfico. Si usted hace un esfuerzo de memoria, capaz que logra ubicar el día en que conoció, realmente conocer a Jesús, o sea, porque seguramente su abuelita le enseñó a rezar, angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, pues seguro me perdería. Sí, todos aprendimos eso de chiquitos, pero no quiere decir que hayamos conocido a Jesús esa vez, a los 5 años, 6. El día que tomaste conciencia del amor de Jesús y que esa conciencia sacudió tu corazón y le dio un rumbo diferente a tu vida, ahí es donde debes ubicar el punto de inicio de tu relación con Él. Sería un buen ejercicio. ¿Cuándo empezó mi relación con Él? Al menos recuerde el día, al menos recuerde el año, como les pasa a la mayoría de los maridos que no se acuerdan ni cuándo conocieron a la mujer. Y creo que fue allá como por el 36, 37. Las mujeres sí se saben todas las fechas, pero el hombre, ¡ay, qué barbaridad! Bueno, pero aún suponiendo que no fuera biográfico, fíjense qué maravilla de teología de la vocación. Oyendo lo que otro les dice, se ponen en movimiento. Van detrás de Jesús. Y Jesús nunca es indiferente. Basta que usted dé el primer paso, el primero, hacia Él, para que Él de inmediato reaccione, Él de inmediato se dé la vuelta. Y te confronta con la primera pregunta de la historia, según Juan. Las primeras palabras de Jesús, según Juan. Las primeras palabras son una pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Es una pregunta tremenda. Ay, chirión, no sé ni qué busco, pero quiero seguirte, pero no sé ni qué busco. Busco paz, busco poder, busco tranquilidad, busco salud, busco que me protejas a mí y a mi familia. Cuando uno le pregunta a la gente por qué va a misa, se encuentra con cada respuesta. Y por eso Jesús, el primer cuestionamiento es, ¿qué buscas? Y la respuesta es hermosísima. Es una respuesta torpe, una respuesta soltada así a cañonazo limpio, sin mucho pensar. ¿De dónde vives? ¿Dónde moras? Que en griego, como está escrito en griego, significa ¿dónde permaneces? Porque el verbo manein es permanecer. ¿Dónde puedo estar contigo sin que eso ya sea interrumpido? Eso significa dónde vives. Se pierde en la traducción mexicana porque es muy difícil a veces traducir los giros, los juegos de las lenguas muertas de la Biblia. Pero ¿dónde manein? ¿Dónde manein? ¿Dónde estás establemente? ¿Dónde permaneces? Porque eres un parrandero que anda por todos lados, un
un trotamundos, ¿verdad? También en Marcos le hacen ese reclamo, lo salen a buscar, no está en ningún lado de la casa donde lo habían dejado dormidito, y ya lo encuentran allá en la montaña y le reclama: Pedro, si todo el mundo te anda buscando, y tú acá, ¿por qué me buscan? ¿Por qué? Para eso he salido, vayamos a las demás aldeas. O sea, el que Jesús se movía todo el tiempo es algo muy claro porque lo dicen todas las fuentes, no estaba nunca en el mismo lugar. Y sin embargo, la pregunta de los primeros discípulos es: ¿dónde puedo estar contigo y ya no perderte? Por eso la respuesta es fascinante. Vengan, vengan y lo verán. Y el acercarse para estar donde Él permanece, que es en el amor del Padre, porque ¿dónde permanece Jesús? ¿A dónde se va Jesús cuando les dice que les va a preparar un lugar? A los abrazos, al abrazo del Padre. Ahí es donde Jesús mora permanentemente. Felipe, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Dónde permaneces? En el Padre. Padre, que donde yo esté también estos, por la palabra que les he dado. ¿Dónde estoy yo? En el Padre. Cuando ellos descubren que Jesús es verdaderamente en la posibilidad única de encontrarse con el Padre, ya no se quieren ir, se quedaron con Él, se quedaron con Él. De hecho, la manera como está escrito en el Evangelio de Juan en griego, no significa se quedaron con Él aquel día, se quedaron con Él de manera definitiva. Y era la hora 10:00. El día que tú encuentras en Jesús el único lugar donde te hace falta morar, ese día se convierte para ti en un estado permanente de gozosa amistad, de encuentro amoroso, porque siempre será la hora de la brisa cuando te encuentres con Él siempre. La teología de Juan, claro que está tomada de las ideas geniales del yavista. Fíjense cómo el yavista va soltando piedras preciosas de intuición teológica y después lo desarrollan los autores del Nuevo Testamento con una gran maestría, ya sin siquiera mencionar los símbolos, pero sí la idea profunda de los símbolos yavistas. La hora 10:00, la hora de la brisa, esa es la experiencia espiritual cristiana, esa es la fe, esa es la gracia. Vivir en Dios, con Dios, para Dios, desde Dios. El paraíso no es algo perdido, es algo que se puede recuperar. O sea, sí es perdido, pero no perdido definitivamente. Se puede volver al Edén en el oriente, se puede. Hay que saber buscar y hay que encontrar el camino que conduce otra vez al Edén en oriente, a la casa de Dios, al abrazo del Padre. Y ese camino es Jesús. ¿Dónde moras? En Dios. Vengan y lo verán. Es decir, verán a Dios, verán mi morada, verán el lugar donde no hace falta más nada. ¡Ay! Es que eso no nos lo creemos. Nadie se lo cree, de todos los que están aquí, se lo aseguro que no se lo creen. El que está en Dios no necesita más nada. Tantas cosas nos preocupan, tantas cosas nos agobian, nos angustian, nos generan incertidumbre. El que está en Dios está en la brisa de la paz, en la brisa del amor, de la certeza del que sustenta al ser. Ay, San Juan y el Yavista, dos grandes teólogos.